libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 30. Y antes que se ponga en pie, o si ya están en pie, pero bueno, porque estamos hablando esta serie que acaba de terminar del libro de Nehemías, hablando de los desafíos del pueblo de Dios y de la humanidad hoy en día, y de la necesidad de reconstruir los muros a nuestro alrededor como lo hizo Nehemías. ¿Se acuerdan, verdad? Y levantamos los muros con Nehemías, levantamos las puertas, cerramos las puertas, y también aprendimos cómo mantenernos siempre en guardia, velando, porque el enemigo no va a descansar. Ahora que ya tenemos los muros y tenemos las puertas, ya había también un templo y ya se había reparado la puerta de las ovejas para que entraran los sacrificios. Ahora quisiera que reparemos el altar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una gran necesidad de volver al altar de Dios otra vez. Yo visité una iglesia en una oportunidad y vi que estaban todas las sillas acá alrededor de las bancas, la alfombra bien acabada, pero aquí al frente del altar estaba, como decimos, intacto. Amén. Y cuando llegamos aquí, me acuerdo, y creo que es un mensaje otra vez, ya se nos terminaron los tichos que habían acá, no, por ahí hay. Nos dimos cuenta de que poco se llora en muchos altares, poco la gente visita el altar de Dios. Y estaba pensando en eso y me acuerdo la decadencia que había en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y es cuando el profeta Elías aparece en la escena. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 30. Y vamos a leer siempre la palabra honrando al Trino Dios, y le damos también gracias a todas las personas que nos visitan primera vez, segunda vez, los que están en línea, los que nos van a visitar después. Es una bendición poder llegar hasta su corazón con la palabra del Señor. Y dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Amén. Luego, les voy a leer otro poquito. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y lo voy a llevar de regreso al versículo 30, donde dice que Elías le dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Vamos a tratar de reparar ese altar en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, y luego hablaremos un poquito y pronto nos estaremos retirando de este lugar. Le damos gracias, Padre eterno, por su palabra. Señor, que ha dicho usted que no viene vacía, que así como da la semilla al sembrador y pan al hambriento, Padre Santo, así también es esta palabra.
Hay una persona que tanto necesita escuchar, Señor, un mensaje de esperanza, Padre eterno. Hay personas que ya trataron todos los medios posibles, ya trataron, Señor, llenar ese vacío con drogas posiblemente, con todo lo que este mundo ofrece, Padre Santo, con vacaciones, con dinero, con fama, y no lo han logrado, Señor. Mi oración en esta noche, Padre bueno, que su palabra y este mensaje pueda llenar ese vacío, Padre Santo, que usted y solo usted lo puede llenar, Señor, por medio de esta esperanza que nos da en su palabra, Señor. Presentamos en este mismo momento ese pueblo que está sufriendo allá en Asia, Señor, Europa, Padre eterno. Le ruego, Señor, que traiga esperanza también para muchas personas y los proteja, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Si vamos un poquito a lo que es la historia de lo que hemos leído acá en este libro, y este mensaje de esta noche nos trae el propósito de hacernos crecer a nosotros en fe, en esperanza, en obediencia y también en consagración a nuestro Dios. Tomando aquí nosotros como ejemplo al profeta Elías, que estaba viviendo en un momento que la nación se había alejado totalmente de Dios. Amén. Y el producto de alejarse de Dios siempre trae consecuencias. Dios le había dicho que si lo dejaban, en vez de darle lluvia, les iba a dar polvo y ceniza. Había pobreza, había decadencia espiritual, había hambre, no había comida. Pero en aquel momento aparece este hombre, y yo creo que eso es bastante una foto de lo que estamos viendo hoy en día. Nos guste o no nos guste, en Estados Unidos hay una gran decadencia espiritual. Amén. Lo que es este virus que vino a atacar el mundo entero, también atacó de una manera tan fuerte al pueblo de Dios, y mucha gente que estaba descuidada se alejó completamente de Dios. Y no tiene que estar 100% de acuerdo conmigo. Yo le digo, porque esto no lo dice la palabra del Señor, pero yo me pongo a pensar que sería que esto es lo que Dios estaba usando para separar el trigo de la cizaña. No lo sabemos, pero en este momento es cuando se ha visto realmente aquella persona que tiene un compromiso con Dios. La persona que ha hecho un compromiso con Dios ha hecho un compromiso también con la iglesia, y ahí están de regreso en las iglesias. Amén. Y esto me da a entender que también hay una gran decadencia en este país. Pero en medio de esta decadencia y esta confusión, todavía hay un pueblo que se ha parado en la brecha y que no se ha doblegado a otros dioses, y que todavía está proclamando que Cristo está a la puerta y que la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Entonces, a lo mejor a veces la mente se me transporta al monte Carmelo, allá en Israel, cerca de una ciudad grande que hay hoy que se llama Haifa, allá por el mar Mediterráneo. Pero no puedo dejar de pensar en ese lugar, porque en ese lugar, en ese monte Carmelo, se han llevado tantas guerras en la historia de Israel, que colinda con el monte de Gilboa y el de Jezreel, donde murió también Saúl, donde peleó también Gedeón, donde Elías cita a estos dioses, a estos profetas mentirosos, para enseñarle que hay un solo Dios en Israel, el Dios de los padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo me acuerdo cuando estábamos allá por el Mar Muerto, que pasaban esos aviones de guerra, los F-16, que pasaban nada más, como quien dice, haciendo el show allí y asegurándose que todo estuviera bien allí por el Mar Muerto. Y pasan nada más, cuando uno escucha el ruido, ya el avión está lejos de la vista de uno a la velocidad que llevan. Y nosotros obviamente nos daba
temorcito. Y yo me venía a la mente que sobreviví la guerra en El Salvador en los años 80 y se me fue la mente así. Y el que andaba de guía con nosotros se puso a decir unas palabras y dijo: no tengan miedo, ustedes en Estados Unidos confían en la policía, en la Fuerza Armada. Nosotros aquí confiamos en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese nunca se duerme, dicen ellos, siempre estará librándonos. Entonces el profeta Elías, cuando están en aquella decadencia espiritual, él les dice: hay un solo problema aquí en Israel, hay un solo problema en esta nación. El rey los había llevado a la idolatría y él sabía que si se ponían a arreglar otra vez el altar, las cosas iban a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces, el otro día me preguntó alguien una pregunta de esas que son difíciles de contestar. ¿Por qué? Me dice él, y la pobreza, hablando pobreza literal, ¿es castigo? Me dice, o de qué depende la pobreza. Y le digo, no siempre es decir castigo. A veces pasamos por la balanza de Dios, y si le somos fieles también, cuando se termina el producto de la manada, como dice el profeta Habacuc, cuando no hay aceite de olivo, cuando se termina todo lo que hay en la nevera. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no lo llaman de los trabajos, cuando todo se termina. A veces es eso. Y le dije yo, pero a veces también es que somos mal administradores de lo que Dios nos da. Y a veces por eso viene la pobreza. Y a veces le digo yo que la gente es tacaña, no es dadivosa hacia Dios. Entonces le digo, Dios a veces por eso lo pone en esos momentos, pero nunca vaya a pensar que siempre es castigo de Dios. El profeta Elías, un hombre dedicado a Dios, también estaba pasando pobreza en ese momento, pasando hambre. Él lo mandó Dios para el arroyo de Querit, pero también el arroyo se le secó y estaba caminando bajo la voluntad de Dios. Pero al pueblo de Israel le dice Elías: aquí hay un solo problema, ustedes se han alejado de Dios y de ahí ha venido toda esta decadencia que están viviendo en este país. Pero Él les trae una solución. Tenemos que volver de regreso al altar de Dios. Este altar hay que arreglarlo para que las cosas comiencen a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. El altar, yo me ponía a pensar en esta tarde que el altar es un lugar físico donde conecta a la persona con lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Es un lugar físico, un lugar, material, donde la persona se conecta con lo espiritual. Porque yo me acuerdo el día que yo le entregué mi corazón a Cristo, hace ya 20 años. Ese día se conectó lo material con lo espiritual y mi vida cambió a partir de ese momento. Cuando estaba en la desesperación, cuando estaba en ese lodo cenagoso, el Señor tomó mi mano, puso mis pies sobre peña y puso también una alabanza nueva. Gloria al Señor. Y Elías les dice: esto es lo que hay que arreglar. El altar es un lugar de adoración, es un lugar donde la persona puede acercarse a adorar a Dios. Noé, cuando salió del arca, cuando salió a la tierra, la Biblia dice que ofrecieron sacrificio al Señor, levantaron un altar y adoraron al Señor. Es un lugar de sacrificio, también es un lugar de confesión, donde se puede confesar, las personas pueden confesar sus pecados delante de Dios, no delante de un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. La persona tiene acceso directo a Dios. Y esto es bíblico, lo dice la Biblia, que el velo del templo se rasgó un día cuando Cristo murió. Cuando Él entregó su espíritu, el velo se rasgó de arriba abajo, y no fue un accidente, ese velo era grueso. Y se rasgó de arriba abajo, dando a entender que era una obra divina, rasgándose de arriba hacia abajo, para que la gente a partir de ese momento tuviera acceso de regreso a Dios. Entonces el altar, podemos venir y confesar nuestras faltas delante de Dios.
también podemos venir a darle gracias a Dios. ¿Cuánto fue la última vez que vino solo a decirle gracias a Dios? Porque es tendencia de la persona, y usted no es el único. Si a usted le pasa, a todos nos pasa. Vamos al altar y llevamos una lista de peticiones. Amén. Salimos para un lugar, máximamente cuando vamos a salir fuera del estado, lo que no es lo común, vamos a orar antes de salir. Y cuando regresamos, empezamos a poner todo de regreso, guardando la ropa y todo, y se nos olvida decirle a Dios, gracias porque me trajiste con bien otra vez. No solo a usted le pasa, a todo mundo le pasa eso. Pero Dios espera que nosotros le demos gracias. Y el profeta Elías se acerca en ese momento y le dice: lo que sucede aquí es que hay un altar que en un tiempo florecía, hay un altar que en un tiempo se ofrecían sacrificios, pero ahora se ha descuidado este altar. Gloria al Señor. Entonces había necesidad de que pusieran otra vez las piedras en su debido lugar. Allí habla la palabra del Señor que no solo que el altar estaba arruinado, sino que estaba totalmente, como decimos, olvidado. Y eso nos hace a nosotros que nos hagamos un examen. ¿Cómo está nuestro altar, nuestro propio altar? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra conexión con Dios? ¿Cuánto fue la última vez que ofrecimos un sacrificio vivo delante del Señor? No estoy hablando de animales, sino de hacer un sacrificio, de presentarnos nuestro culto racional, de estar en la iglesia, de traerle al Señor una alabanza, de darle adoración a nuestro Dios, de confesar también nuestros pecados, nuestra falta, de decirle al Señor: aquí estoy, úsame para lo que sea necesario, de decirle al Señor: aquí estamos, queremos otra vez arreglar ese altar. El profeta Elías dice que él comenzó y tomó las 12 piedras conforme a los 12 hijos de Israel y comienza a arreglar el altar porque estaba arruinado. No importa que tan arruinado y descuidado, a lo mejor se ha descuidado su vida de oración o ha descuidado su vida de lectura de la Biblia, su comunión con el Señor. Él le dice en esta tarde: podemos arreglar otra vez el altar y entonces vamos a ver que lluvia descenderá del cielo, que fuego descenderá del cielo otra vez. Entonces Elías le dice: pues hay que hacer un orden acá y vamos a arreglar ese altar que se ha arruinado. Tomando Elías esas 12 piedras, comienza otra vez en ese monte de Carmelo, del que le hablaba, que es tan famoso en Israel. Y no puedo dejar de pensar la historia que contaba el doctor Ralph Sexton, que algunos de ustedes lo conocen, porque su papá dice que en el año 48, cuando regresó Israel de regreso a su tierra, él cuenta que su papá, cuando se dio cuenta que iba a salir un barco de Europa para Israel, él viajó para Europa para viajar con los judíos en el mismo barco, según la conexión que él tenía con el pueblo de Israel. Pero dice que algo sorprendente pasó cuando iban por el mar Mediterráneo y ya estaban cerca de la costa de Israel. Los judíos comenzaron a aplaudir y llenándose de gozo, levantando las manos y dándole gracias a Dios. Y él le decía que porque era aquella gran alegría, y ellos le decían: mira hacia allá, mira hacia allá, y él no veía nada, dice. Entonces le dicen a él: mira más arriba. Allá arriba de la neblina se ve lo que decimos nosotros, la punta o la cumbre del monte Carmelo. Entonces esa era la alegría. Y él estaba diciendo en esa oportunidad: muchas veces nosotros vemos bien bajito y solo vemos pura neblina. Yo le digo en esta tarde: vea también hacia arriba, gloria al Señor, por donde está el Señor Jesucristo. La Biblia dice que tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Elías comienza a agarrar las piedras y le di una tarea a Jeremías, a David, y le digo: consígame 12 piedras acá. Allá hay piedras allá afuera, pero yo creo que estaba soñando que vi piedras allá afuera. Anduvimos caminando allá y no encontramos ninguna piedra, pero Elías
sí encontró esas piedras en ese altar. Es allá en la iglesia Trinity que hay muchas piedras afuera. Aquí no hay piedras, amén. Y Elías comienza y empieza a recoger aquellas piedras. Si me da siempre a mí, yo me pongo a pensar, porque cuando nacieron los hijos de Israel, en el orden de que nacieron, no es en el orden de que marchaban por el desierto. Siempre en el desierto, cuando había que salir hacia adelante, iba la tribu de Judá, es la que iba adelante. Y aunque no dice ahí, pero me imagino que Elías posiblemente puso la piedra conforme a la tribu de Judá para comenzar a arreglar el altar. Y Judá significa alabanza, y eso creo que es un mensaje para nosotros también. Nosotros hay que dar las cosas que no son como si ya son. Antes, cuando nosotros estemos orando, de una vez démosle una alabanza también a nuestro Dios. Y en esta noche es un examen, ¿cómo está su vida de alabanza? La Biblia habla que dice el Salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando a los discípulos iban predicando y llegaron allá a Filipos, la Biblia habla que lo pusieron preso, pero en medio de aquella cárcel ellos también comenzaron a adorar al Señor. Cuando comienzan a adorar al Señor, comienzan a estremecerse las puertas de la cárcel. Y yo le digo algo en esta noche: no importa por donde esté pasando, cuando usted comience a adorar a Dios, el enemigo tiene que oír, las cadenas se tienen que romper y las puertas se van a empezar a estremecer nuevamente. Y él dice: vamos a poner la piedra de Judá, que significa alabanza. Luego él toma la segunda piedra, y yo puse esta lista acá: la piedra de Rubén, y eso significa en ver la necesidad. El nombre Rubén significa que hay que ver la necesidad. No solo hay que tener una alabanza, hay que también ver la necesidad que hay allá afuera, ver la necesidad que tienen nuestros vecinos, ver la necesidad que hay dentro de la iglesia, en nuestra familia. Y luego él toma la piedra también de Simeón. Simeón significa oración o comunión con el Señor. Y aquí es donde vamos nosotros llegando a qué tanto nosotros, o cómo está nuestra vida de oración en este momento. Gloria al Señor. Luego él toma la otra piedra, que es el nombre de Gad, que significa bienestar. Está hablando del cuidado que nosotros debemos de tener con nosotros mismos también, nuestra salud espiritual. La piedra de Dan está hablando de justicia. La piedra de Aser está hablando del gozo que debe de haber dentro de nosotros. Amén. A veces es difícil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan en las pruebas? Difícil, ¿verdad? Difícil. Pablo dice que hay que estar gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, pero no hay que perder ese gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Hay que tener siempre en cuenta que aunque las cosas posiblemente no salgan o no han salido como nosotros esperábamos, pero hay un Dios que siempre está en control. A veces yo me pongo a pensar cuando las cosas no salen bien, y yo me pongo a pensar: ¿qué será lo que el Señor está planeando en esto? ¿Qué será lo que el Señor me quiere enseñar? ¿O cómo va a ser lo que se llama el outcome, el resultado de todo esto? Amén. Si nos ponemos a ver la vida suya, la vida mía, del hermano, del otro hermano, los que han pasado momentos por el desierto. Por eso es que David decía que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria al Señor. Hay que saber siempre que aunque a veces las cosas se vean oscuras, el Señor siempre ha prometido que estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Elías toma la piedra de Leví. Leví significa unidad, y en este momento ya ustedes saben, esta iglesia se caracteriza porque somos hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y que nos cuidamos las espaldas unos a los otros.
y que hemos hecho un compromiso de levantarnos en oración los unos a los otros y estar también en unidad. Luego la piedra de Zabulón, que significa refugio, y eso está hablando de que hay que congregarnos, hermanos. El apóstol dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Isaacar está hablando de recompensa, que no nos cansemos nosotros de sembrar, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Neftalí está hablando de aquella persona que lucha. Amén. La Biblia dice que hay que resistir al diablo. Amén. Gloria al Señor. José está hablando de añadir, de aumentar, de cada día irnos aumentando, de aumento en aumento, de conquistar territorio. Benjamín está hablando de ser favorecido, y yo creo que ahí termina con esa piedra de Benjamín, porque cuando nosotros pongamos las piedras en su debido lugar, encontraremos también el favor de Dios cuando ese altar esté arreglado. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Gloria a Dios. Ahora, sabemos nosotros que el altar estaba arruinado y que luego Elías pone las 12 piedras y comienza aquel reto, aquel duelo de dioses en aquel momento. Pero ¿por qué la gran necesidad de arreglar el altar? Y yo se la voy a dar en esta noche, porque un altar arreglado es un altar visitado. Si quieres sentir y ver la presencia de Dios, arregle ese altar y se va a dar cuenta si no van a fluir esos ríos de agua viva en su vida. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El altar debe de ser arreglado. Elías dijo: acercaos a mí. Cuando ellos se acercaron, él comenzó a llamar no a los dioses que ellos tenían, no al Baal, al Dios de la fertilidad y al Dios de la lluvia. Él se acordó que le habían dicho que sus padres habían creído en un Dios diferente, y por eso, como había muchos dioses, él quiere ser específico y dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Que sea notorio, gloria a Dios, que aquí hay un Dios diferente y que iba a responder por fuego en aquel momento. Gloria al Señor. El número 2 está hablando del gobierno humano. Amén. De lo que Dios pone en las manos de nosotros, y aquello estaba en la capacidad de ellos de arreglar ese altar en aquel momento. Y siempre lo hemos enseñado de esta manera, que lo que está a nuestro alcance, Dios espera que lo hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Una persona no anda buscando trabajo y no sale a buscar trabajo, o no anda buscando trabajo y no llena aplicaciones por trabajo. Tiene que haber esa fe, pero tiene que haber esa acción. Y Dios espera que nosotros hagamos lo que está a nuestro alcance. Entonces, pero algo sucede ahí, que Elías le dice: tráiganme 8 cántaros de agua. Comiencen a traer 4 cántaros de agua, 4, y después otros 4, y después otros 4. Entonces, pero algo raro, les está pidiendo que traigan lo que no hay en ese momento. No había llovido en Israel ya por más de 3 años, y él les dice: traigan agua y comiencen a vertirla. Él quería saber qué tanta fe tenían en el Dios de lo imposible, en aquel que es capaz de hacer llover. El profeta Isaías dice que en las alturas abriré ríos y fuentes, en medio de los valles abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Y esta noche Dios le dice a alguien: no importa que tan seca haya estado tu vida, si arreglas el altar de tu vida, yo me presentaré nuevamente y verás otra vez la gloria de Dios y la presencia del Señor caminar contigo. Gloria al Señor. Y él les dice: pues van a traer 2 bueyes o 2 toros. El toro era el sacrificio por el pecado. Elías no agarra solo cualquier animal para ofrecer de ofrenda en aquel momento. Él sabía que el pueblo de Israel había pecado, y por eso era necesidad
de aquel toro que se tenía que sacrificar. Luego la leña está hablando de la humanidad. No solo que hay que confesar el pecado, que hay que ofrecer el sacrificio, sino que también hay que doblar la humanidad de la persona. Si hay algo que se entrepone entre la presencia de Dios y nosotros, es nuestra propia carne. Eso es algo tan peligroso. Los deseos de la carne es lo que se entrepone entre la presencia de Dios y nosotros. Posiblemente se acuerda del hombre paralítico que llevaron donde el Señor. Lo mencionamos hace unos días, que los hombres que lo llevaban tuvieron que romper el techo para que aquel paralítico cayera a los pies del Señor. Cuando ellos estaban arriba, ellos tuvieron que hacer un orificio, un hoyo, un hueco en el techo. El techo no era chirrac como es acá, ni era también chingos de asfalto. Era como una especie de adobe, de tierra, lo que tenían encima, pura tierra con zacate. Entonces ellos tuvieron que hacer ese edificio, ese orificio, para bajar a aquel hombre. Ahora, cuando hacen y mueven esa tierra y bajan a aquel hombre, entonces pudieron ver el milagro. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay nada más que se entreponga. La tierra es símbolo o tipo de la humanidad, de la carne, porque de la tierra fue formado el hombre. No hay nada más que se entreponga para que nosotros podamos ver la presencia del Señor. Cuando nosotros removemos la humanidad y la carne, lo que se entrepone, entonces vamos a ver la presencia del Señor y vamos a experimentar el milagro. Gloria al Señor. La pregunta grande de esta noche es: ¿cómo está su altar en esta noche? Amén. ¿Cómo está su altar? ¿Usted cree que necesita alguna de esas piedras que deben de ser arregladas? Y para este día Dios me ha traído con esta palabra, porque a veces tenemos todo bajo control, todas las cosas a nuestro alrededor, y es más, podemos estar ocupados en las cosas de Dios y haber descuidado también el altar del Señor, la comunión con nuestro Dios. Eso es muy importante en esta hora. La Biblia dice: orad y velad para que no entréis en tentación. En este momento el pueblo de Dios, el remanente, debe de estar en oración por todas las necesidades que están pasando a nivel mundial. Ya sabemos nosotros que esto está a punto de terminar. La trompeta va a sonar. Lo que decía el hermano al principio, no sabemos si mañana estaremos acá o no estaremos acá, pero de una cosa debemos estar seguros: a dónde vamos a pasar la eternidad. Si esta noche viene el Señor, si usted no está seguro a dónde va a pasar la eternidad, hoy es el día que le puede decir al Señor: aquí estoy. La Biblia dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre su corazón, yo entraré a él. Si se ha alejado del Señor, Dios no lo quiere que viva lejos, así como esperó al hijo pródigo por tanto tiempo. Dios todavía sigue esperando a esa persona. A lo mejor usted ya es salvo, pero ha descuidado ese altar. En esta noche el Señor le dice: volvamos al altar otra vez, volvamos al altar de Dios, experimentemos la presencia del Señor. Yo no sé si usted se acuerda la noche que el Señor lo salvó, cuando se encontró con Cristo Jesús, cuando Él perdonó sus pecados. Me imagino que esa noche, al igual que mi persona, esa noche yo lloré casi toda la noche. No lo podía creer lo que había pasado, pero un milagro había ocurrido en mi vida. Dios había cambiado mi corazón, había llenado ese vacío que las cervezas no pudieron llenar. En la palabra del Señor, la esperanza en Él lo había llenado y no podía dejar de llorar. Amén, alabado sea Dios. Y yo me pongo a pensar qué bonito sería si volviéramos de regreso a ese momento. Experimentaríamos el gozo y la presencia del Señor, y nuestra vida fuera diferente delante del Señor, y la gente viera cómo nosotros nos gozamos en su presencia. Gloria al Señor, alabado sea Dios.
La Biblia dice que arreglaron el altar, pusieron las piedras, pusieron todo en su lugar, y entonces descendió fuego del cielo. Luego Elías oró otra vez y comenzó a llover sobre la tierra de Israel. A lo mejor usted está aquí en esta noche y quizás se ha escaseado esa lluvia de su vida, o ha habido quizás sequedad, pero en esta noche yo le quiero dar esperanzas a alguien, darles esperanza en Cristo Jesús, que no importa qué tan lejos nosotros nos vayamos. ¿Sabe que una persona que andaba lejos de Dios era yo? Alejado del Señor y sin esperanza. Y veía bien difícil, casi imposible, que yo pudiera llegar a Cristo y a una iglesia. Lo veía bien imposible. Yo sabía que necesitaba, pero no me podía ver dentro de una iglesia. Pero hay un versículo en Efesios capítulo 2 que dice: pero Dios, que es grande en amor y en misericordia, aun cuando yo me había portado mal, aun cuando no quería saber nada del Señor ni de la iglesia, el Señor tocó mi corazón y me llevó a mí y a mi esposa a una iglesia, y ahí me encontré con el Señor. Y a partir de ese día mi vida cambió. Ya no es la misma, y no quiero tampoco regresar allá atrás. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le digo a esa persona que hay gente que uno le ofrece la salvación que da Cristo, y hay gente que dice: mañana lo voy a hacer, hay otro día. Y yo respeto la decisión de cada persona. Yo no le voy a forzar a nadie lo que yo creo, no le voy a forzar a nadie el evangelio. Yo respeto su decisión. Si yo le digo: ven a Cristo Jesús hoy, y usted dice que no, es su propia decisión, yo lo respeto. Aunque me duele el corazón y me dan deseo de llorar, porque puedo pensar, la gente no se imagina lo que está despreciando. Y me acuerdo de ese muchachito como de 18, 19 años que siempre tenía una sonrisa en la boca, y le decían de apodo Smiley, porque siempre andaba riéndose. Y estuvo allí en la iglesia Trinity en una oportunidad, como en el 2013. Escuchó la predicación, y ustedes saben, nosotros llamamos a las personas que vengan a Cristo. No señalamos a nadie, no le mencionamos el nombre a nadie. Simplemente usted sabe cómo está su vida delante de Dios. Pero ese día el pastor fue una que cerró el culto. Fue, como decimos nosotros, una milla más, una milla extra, donde estaba Smiley. Y le dijo: quisiera recibir a Cristo Jesús en esta noche. Y él le dijo: I'll do it another day. Lo voy a hacer otro día. Se fue para la casa. Los que conocen Indian Lane saben una calle que se llama Dobbs Bridge, que está ahí por la escuela. El muchacho perdió control de ese vehículo y se fue a la cuneta Beach. Y yo siempre lo cuento de esta manera: no había alcohol, no había droga, no había nada, simplemente se fue. Paró un buen samaritano, se parqueó al lado para ir a ver si lo ayudaba. Pero el que se paró detrás de él iba fumando y tiró su cigarro así. Nunca ninguno se dio cuenta que cuando Smiley se encunetó, rompió el tanque de la gasolina. Le tira el cigarro, aquella llama al carro, un sol.
El Señor lo quería ayudar, pero aquella llama era tan grande. Y después lo entrevistaron. Y dice él llorando, I couldn't do anything for him. Yo no pude hacer nada por él. Solo escuchaba los gritos de Smiley adentro que decía, Mom, come and get me. Y yo veía que el carro y las llamas que se intensificaban cada más, y los gritos del muchacho adentro diciendo, Mom, come and get me. Y hacía unas 2 horas que le había dicho, I'll do it another day. Lo voy a hacer otro día. El mañana no es de nosotros. Voy a pedir que cierre los ojos en este momento, y usted conoce su condición espiritual, tanto los que están dentro de este santuario como los que están allá afuera. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús, no espere otro día. Esta noche lo puede hacer, no espere mañana. Mañana puede ser demasiado. Ahí donde está puede levantar su mano y decirle, Señor, aquí estoy. Solo hay 2 jueces aquí en este lugar, su conciencia y Cristo Jesús, que conoce su corazón. Si el Señor ha hablado a su vida en esta noche, la Biblia dice que viene el momento, la gente andará corriendo, buscando quien les predique. Ya los que predicamos no estaremos en esta vida. Si hoy oyeres mi voz, no espere el día de mañana. Allí donde está, puede levantar su mano y decirle, Señor, aquí estoy. A lo mejor diga, si yo ya recibí al Señor hace un tiempo, quizás se ha alejado del Señor. El Señor le dice, regresa, volvemos a mí, como dijo al pueblo de Israel, volvemos a mí. ¿Por qué vas a morir en tu pecado? Tú tienes que pasar la eternidad en el infierno. Cristo dio su vida. Cristo Jesús dio su vida para que usted no muera en el pecado. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta hora, Padre Santo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.